Buenos días. Estoy en mi desayuno, pero quiero aprovechar unos minutos para hacer este pequeño video donde quiero hablar de qué pasa con los espíritus en su traspaso de la vida a la muerte y sobre todo qué es que hace más fácil que un espíritu vaya en la luz en su traspaso. ¿Cuáles son las cosas que ayudan a un espíritu a ir en la luz y cuáles son las personas que hacen más rápido ese traspaso? Bueno, voy a hablar desde mi experiencia y lo que vi es que entre todos los espíritus que yo canalicé, todos los que he canalizado hasta ahora en este tiempo que estoy haciendo estas canalizaciones, hay una cosa que realmente está muy frecuente y que se puede unir a todas estas espiritualidades. O sea, que más el espíritu en vida fuera o religioso de alguna religión o simplemente espiritual, una persona que no vivía nada más que por sus problemas materiales, sino que fuera una persona que tenía un gran conocimiento de su vida espiritual, de la conexión con Dios, de la conexión con el universo, de que hay algo más allá, más conciencia y trabajo esa persona tenía en sí, más rápido y fácil es el traspaso de la vida a la muerte hacia un estado de luz. Y el espíritu se presenta con una energía vibratoria más alta y más clara para mí, en este caso, que canalizo como medium, ¿no? Y también otra cosa, más la familia alrededor del espíritu tiene conciencia del estado espiritual, de lo bien que va a estar un espíritu en un estado de luz, y más trabajo hace espiritual o religioso según los cultos de cada uno, para que ese espíritu vaya en un estado de luz, y mejor ese espíritu va a estar. O sea que también una familia que tiene aceptación, perdón, que reza, que hace algunas prácticas según los cultos de cada uno, para que ese espíritu tenga una evolución linda, y ese espíritu efectivamente recoge toda esa energía para ir más fuerte, ¿no? Y todo eso tiene una razón de ser, porque si uno lo piensa, los espíritus, el culto a los muertos fue algo muy desarrollado en todas las civilizaciones. Las civilizaciones sabían lo importante que era trabajar con una persona que fallecía para que esa persona pudiera ir en un estado de luz mejor, ¿no? Si uno mira a los egipcios y miles de civilizaciones que a lo largo de los tiempos y de religiones han trabajado sobre eso, quiere decir que la gente tenía conciencia que eso era así, ¿no? Y en mi caso, cuando los espíritus se presentan, por lo que después me confirman los familiares, cuando eran espíritus que tenían un trabajo espiritual o que la familia es religiosa y hizo mucho trabajo religioso y tuvo aceptación y perdón, ese espíritu es brillante, ese espíritu es muy afortunado porque va a un estado de luz de forma más rápida, ¿no? Y de hecho, cuando una familia sufre mucho la pérdida, eso puede pasar una madre con un hijo o cualquier situación donde el sufrimiento es muy grande, a veces ese sufrimiento ata la espiritualidad y desafortunadamente bloquea un desarrollo, porque el espíritu se siente como atado, se sigue sintiendo atado a la materia. Por eso que es tan importante, no digo no sufrir porque es imposible, pero la aceptación y el perdón hacia la vida y hacia el universo de lo que pasó, para liberarse uno, para liberar el espíritu y para que el espíritu pueda volver de alguna forma a comunicarse con el familiar y tener una linda energía vibratoria que lo pueda hasta ayudar y acompañar, ¿no? Y bueno, en mi experiencia he visto también lo contrario. Cuando una familia tiene mucho conflicto, ningún tipo de aceptación, vive con los problemas materiales como si fuera todo en su vida y no tiene ninguna salida espiritual. Cuando un espíritu vivió muy atado a la materia y su única preocupación en vida fue resolver sus problemas materiales, le es más difícil hacer un traslado a un estado de luz.
Y efectivamente, a veces, si ese espíritu en vida no resolvió cosas, a veces lo ves, con las visualizaciones que me llegan, me vienen imágenes con colores más oscuros, más confusas, y espiritualidades que con sentimientos todavía de rabia, de angustia, porque esos problemas de la vida se lo trasladan en un estado espiritual y le cuesta más evolucionar como espíritu, ¿no? Por eso que en este caso la familia sería la que debería ayudar mucho a ese espíritu a elevarse con un trabajo espiritual detrás, ¿no? Y esas fueron mis experiencias de canalización. Claro, es algo muy difícil porque yo entiendo que el sufrimiento o la rabia cuando muere una persona es enorme. Yo en mi caso la viví también con mi papá. Yo me sentí frustrada, adolorida, enfadada y no tenía ningún conocimiento espiritual. Y de hecho mi papá tampoco. Era muy atado a su vida material y justamente porque nosotros vivimos esa parte, porque yo fui una persona atea y no creía en nada en esa etapa de mi vida. Yo he sentido mucha angustia con respecto a la figura de mi papá, y cuando yo empecé el trabajo espiritual vinieron unos cambios increíbles. Yo pude una vez hacer un trabajo de rezar y de hacer cosas para que el alma de mi papá le llegara luz, y cuando fuimos a la tumba, que nunca íbamos a la tumba de mi papá, adentro de la tumba nacieron todas unas flores que era algo increíble, impresionante, que no se podía creer que habría pasado. O sea, pasaron cosas físicas que me demostraron que había una conexión fuerte entre el alma, el rezo, el perdón y toda esta evolución espiritual, que me ha conllevado en el tiempo, en mi camino, a entender todo esto, y lo entendí ahora, ¿no? Me habría gustado saberlo antes, en mi caso de vida. Y por eso que es muy importante para las personas que pierden y están muy adoloridas a alguien, y sobre todo si estas personas eran jóvenes y estaban muy atadas a sus vidas, que perdonen la vida, perdonen el destino, se perdonen por su rabia, por su odio, por su sufrimiento, y en esa aceptación recen, lleven amor, lleven todos los sentimientos mejores, más lindos que se puedan llevar, para que ese espíritu y esa alma evolucione y pueda volver a comunicarse con ustedes. Bueno, espero haberle dado una buena información. Yo me documenté mirando videos de otros medium para ver si ellos también habían vivido algo parecido, y me consta que casi todos dicen lo mismo, así que supongo que es una experiencia común la de ver el trabajo espiritual como algo muy importante para la trascendencia de un espíritu. Y gracias, me tomo mi cafecito y los saludo a todos.